Ok, muy bien, continuando con la construcción de nuestra web API, en esta ocasión vamos a trabajar con los controladores. Recordemos que los controladores son un medio que nos va a permitir crear la comunicación entre la lógica y nuestra base de datos. Para crear un controlador simplemente nos vamos a ubicar en la carpeta controladores, controllers. Vamos a clic derecho, nuevo, y vamos a seleccionar la opción que dice API Controller. Y en este caso vamos a crear el controlador para país. Entonces definimos país control. Ok, muy bien. Recordemos que en videos anteriores creamos una clase base llamada base API Controller, la cual vamos a utilizar para que sea heredada por nuestros controladores. Entonces, en este sentido, no necesitamos definir esto. Podemos eliminar esto. Y acá lo que vamos a hacer es a colocar nuestra clase llamada base API Controller. ¿Listo? Perfecto. Ahora vamos a crear el constructor de la clase controladora. Muy bien, entonces vamos a crear el constructor del controlador. Aquí ya tenemos el esquema. Voy a eliminar esto para explicar unas cosas muy importantes. Existe en Visual Studio normalmente el snippet sector ctx. Básicamente este elemento lo que hace es generar automáticamente el constructor de la clase con un parámetro de tipo dbContext. Es muy útil cuando nosotros trabajamos con Entity Framework y pues es muy necesario si estamos trabajando con instancias dbContext. Visual Studio Code no posee este snippet, entonces tendríamos que codificar todo el constructor. Si queremos, podemos generar un snippet personalizado dentro de Visual Studio Code que nos permita realizar este ejercicio. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí en File podemos acceder a preferencias. Tenemos una opción que dice Configure User Snippets. Damos clic. Podemos seleccionar el lenguaje de programación. C numeral. Aquí lo tenemos. Y aquí tengo ya la definición del snippet. Entonces tenemos el constructor, dice que por dbContext, el prefijo es la abreviatura que vamos a usar nosotros en Visual Studio, el cuerpo que se va a generar al momento de dar tabulador, y ya con eso pues tenemos la definición del snippet. Ahora, ¿esto en qué nos va a servir? Esto nos va a servir que cuando escribamos dicho comando, pues podamos tener disponible el constructor. Entonces, vamos a probar CT y fijémonos que ya nos aparece, le damos clic. Nos aparecen unos errores, ya que aquí nos pregunta el nombre de la clase. Entonces el nombre de nuestra clase lo vamos a reemplazar por país controller. Nuestro dbContext es inventario context, y ya lo hemos definido en anteriores videos. Inventario context. Es importante que inventario context pues tengamos la importación de infrastructure data. Aquí en dbContext también debemos colocar nuestra variable inventario context. Y listo, ya con esto tenemos el constructor, ya tenemos aplicada la herencia y demás. Ok, muy bien, entonces vamos a construir el método
que nos va a permitir traer todos los países, o sea, utilizar el verbo get. Para hacernos un poco más fácil la generación del código, he estado haciendo unos snippets. Por acá construí este snippet C# en el cual incorporo ya esa acción. Ahora aquí tenemos unas variables, nameclass. Nameclass hace referencia al nombre de la clase o de la entidad a la cual voy a acceder. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de país, aquí tendría que reemplazar posteriormente nuestro código generado de forma manual el nombre de la clase. Aquí tenemos un nombre variable que corresponde a una variable genérica representada en la instancia. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Simplemente get action, selecciono y aquí me aparecen pues unos errores normales de importación. Ya sencillamente me ubico en el get, prefix, importo el nombre de la clase, vamos a darle F2 de país, país, si nos genera este error, prefix, corregimos, reemplazamos el nombre de la clase, control V, países, vamos a colocar el nombre de la variable, vamos a colocar aquí países, para que tengamos como coherencia entre nuestros elementos. Tenemos país, él hace una referencia en plural, recordemos que por eso es que hay que colocar países. Adicional a esto, vamos a revisar un poco nuestros estados de migración. Si tenemos algo por acá, en el contexto, acá en el contexto, lo tenemos como países. Entonces, es porque como estamos trabajando con el contexto y lo tenemos en plural, entonces tenemos que tener esa referencia. ¿Okay? Estamos trabajando con el contexto, no hay que olvidarnos del contexto. Ok, muy bien. Entonces, vamos a mirar si esto que acabamos de hacer con este controlador funciona o no funciona correctamente. Para esto, pues vamos a abrir la base de datos. En este caso voy a hacer a phpMyAdmin. Aquí tenemos la base de datos que se llama inventario DB. Tenemos país. Vamos a insertar un país. 001. Voy a poner acá que es Colombia. Vamos a poner acá 002. Voy a decir que es Estados Unidos. Y listo. Con esto vamos a continuar. Podemos examinar y podemos observar que tenemos los dos países. ¿Okay? Muy bien, para esta ocasión pues vamos a hacer unas pruebas. Nos ubicamos en el terminal. Vamos a ubicarnos en la carpeta API. Vamos a decirle .NET Run. Vamos a ver si esto funciona. Si no tenemos ningún error. Acá me dice que el servidor está corriendo en el puerto 5000. Vamos a instalar un software para el control de APIs. Podemos utilizarlo por acá.
voy a instalar Insomnia. Es un software bastante interesante para pruebas de APIs. Vamos a suspender el video. Muy bien, aquí ya tenemos Insomnia. Vamos a mirar la funcionalidad. Aquí le puedo decir nueva solicitud con control N. Aquí hay un botón. Aquí, como podemos ver, salen todos los verbos. Decirle que voy a hacer una solicitud GET. Vamos a colocarle aquí el nombre. Voy a decirle ver países. Ok. Y acá pues vamos a colocar la URL. En nuestro caso el servidor es localhost 2.5000, ¿sí? Se lo tenemos de acá. Nuestro endpoint lo vamos a revisar acá en controladores, país, acá, API, el controlador, en este caso país. Entonces aquí tenemos el contexto y demás. Se llama país. Vamos a ejecutarlo y a comprobarlo. Como podemos ver, tenemos localhost 2.5000 API /país, y aquí podemos ver que el API nos está respondiendo correctamente con el listado de países que tenemos vinculado. Como vemos, estados sale nulo porque no hay ningún estado asociado a ese país. Entonces, con esto ya podemos tener una referencia mucho más clara de nuestros endpoints. Por ejemplo, yo aquí estado puedo decirle, vamos a hacer una prueba, vamos a darle insertar, así 001, aquí vamos a colocar el nombre del estado, voy a decirle Santander, y voy a decirle que esto es Colombia. Vamos a continuar, vamos a Insomnia, ver, examinar, aquí está la referencia, aquí está el país, y ya con esto pues comprobamos que está funcionando. Más adelante vamos a mirar, es una colección, vamos a mirar cómo hacemos para que se listen esos elementos dentro de estados. Podemos colocar que es una lista. Vamos a mirar si podemos hacer algo acá. No, todavía no, tenemos que mirar cómo la referenciamos. Pero bueno, ya aquí logramos crear nuestro controlador, el cual está totalmente funcional, y podemos observar que es bastante sencillo de hacer. Sin ningún problema lo pudimos realizar. Aquí, como podemos ver, nos aparecen todas las consultas que se están haciendo en la base de datos, y se las hace el Entity Framework por nosotros. Bien, con esto terminamos la elaboración de esta primera parte del controlador de país.